esta edición de Al Sur de la Frontera hablaremos sobre el impacto de las remesas en los países del Triángulo Norte. Cambio climático, otro factor para la migración centroamericana. Preparan demandas contra nueva ley migratoria en Florida. Rescatan a 30 migrantes asiáticos en mar abierto en Colombia. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Quédese con nosotros. Hoy vamos de hecho a comenzar hablando de las remesas y el impacto que tiene en quienes las reciben. Por ejemplo, en El Salvador suponen un 25% del Producto Interno Bruto. Las remesas familiares merecen una atención profunda por parte de los países, a raíz de las nuevas políticas tomadas por el gobierno estadounidense ante el abordaje de la migración irregular. En El Salvador, las remesas representan el 25% del Producto Interno Bruto. En toda la región centroamericana superan la inversión extranjera directa. Es ese diferencial que logra alcanzar un nivel de equilibrio entre la brecha comercial, entre las importaciones y exportaciones, entran las remesas familiares y que en el caso de El Salvador representan casi un 25% del Producto Interno Bruto. Y así mismo estamos viendo Guatemala, Honduras, Nicaragua, por lo tanto merecen que se le ponga atención y sobre todo diseño de políticas públicas. Los últimos datos brindados por el Banco Central de Reserva reportaron el ingreso de más de 1.912 millones de dólares en remesas familiares, un incremento del 4.8% en el primer trimestre del 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el BCR, Estados Unidos continúa siendo el país del que procede la mayor porción de remesas hacia El Salvador. En el primer trimestre del año ingresaron más de 1.785 millones de dólares desde esta región, es decir, un 93.3% del total de las remesas. Mientras que Canadá, España, Italia, México, Australia son otros de los países desde donde más se envía dinero para los salvadoreños. En este periodo de nuevas realidades migratorias, donde se está diseñando un nuevo mapa sobre el abordaje de la migración, políticas migratorias, principalmente de Estados Unidos y toda la ruta migratoria, es preciso que también se le ponga mucha atención al abordaje que los países le están haciendo o históricamente han hecho sobre el tema de remesas familiares. Las remesas familiares ameritan una atención muy profunda para el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y para, sobre todo, la economía de los países expulsores de personas migrantes. En cuanto al tema de la migración irregular de salvadoreños a Estados Unidos, se ha reportado una disminución del 4%, según informaba el embajador William Duncan. Este es un informe de Carla Araniva. Autoridades de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, presentaron la encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 2022, que revela varios aspectos de los migrantes guatemaltecos. Se estimó que en el país existen 6.555.944 personas que se benefician de las remesas, ya sea de forma directa porque son receptores o indirecta, porque cuando entra una remesa a un hogar, regularmente es para beneficio de todos los hogares. La cantidad de guatemaltecos que depende del envío de remesas, siendo un crecimiento del 6% respecto al 2016. Los departamentos de destino se concentran en el occidente. Vemos que los departamentos donde se encuentra esta población receptora de remesas es Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Guatemala, y también ahora se está sumando Quiché y Escuintla, puede ser hasta Verapaz. La búsqueda de una mejora económica y un empleo son las principales causas de la migración en Guatemala, refiere el informe. Pero realmente volvemos a lo mismo, el tema es económico, buscar el trabajo y mejorar ingresos y también comprar una vivienda,
unificación familiar. Si bien es cierto, salieron otras, pero no es tan significativo como es dar un empleo, mejorar sus ingresos. El principal destino de las remesas es el consumo, pero de los remesantes solo un 9.6% ahorra. Cada hogar mensualmente está recibiendo $830. ¿Por qué? Porque cada hogar estimó que tiene 1.2 remitentes. Entonces, ¿esto qué significa? Que el dinero está llegando, pero no están ahorrando. Además, el ahorro formal es un 9.6%. El informe agrega que el 57% de la población beneficiaria de remesas es ladina y el 40% población maya. Asimismo, la mayor cantidad de remesas proviene de California, Nueva York, Florida, Texas, entre otros. Según las cifras presentadas por el BANGUAT, el Banco de Guatemala, en concepto de remesas enviadas a familiares de connacionales, en el 2020 se contabilizaron 11.320 millones de dólares. En 2021 se registraron 15.295 millones de dólares. En el 2022 se contabilizaron 18.040 millones de dólares. Mientras tanto, de enero a mayo se reporta un acumulado de 7.796 millones de dólares. Ahondemos más en el efecto de las remesas en la economía de Guatemala. En los últimos años, el envío de remesas se ha convertido en un componente esencial de la economía guatemalteca. Miles de connacionales que residen en los Estados Unidos envían regularmente dinero a sus seres queridos en Guatemala, generando un flujo constante de ingresos que impacta positivamente en distintos sectores del país. En esta oportunidad daremos a conocer la importancia de las remesas para Guatemala, las razones detrás de este fenómeno y su impacto en la vida de los beneficiarios. Lo que representan las remesas que envían los ciudadanos en Estados Unidos para Guatemala, estamos hablando que ya estamos por el 11% de lo que es el Producto Interno Bruto de esta nación. Está expresado, según las cifras que han proyectado los expertos, en que se están recibiendo 19.400 millones de dólares. Entonces eso tiene un impacto directo en nuestra economía. Mucho de este dinero se va para lo que es el pago de alquileres, educación, salud y básicamente pues también está combatiendo la pobreza. Las remesas son transferencias de dinero realizadas por migrantes que trabajan en los Estados Unidos hacia sus familiares que viven en Guatemala. Este fenómeno ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos para el país. De hecho, pues Guatemala es uno de los países que más se viene beneficiado con el tema de las remesas. Está seguido por Honduras, El Salvador, República Dominicana. Así que para los guatemaltecos ha sido una bendición las remesas, el trabajo de los conciudadanos en Estados Unidos y que obviamente ha sido un gran soporte para la economía nacional. Son diversas las razones que motivan a los guatemaltecos a enviar remesas a su país de origen. Entre las más comunes se encuentran la responsabilidad familiar, principalmente el apoyo económico a sus seres queridos. El flujo constante de remesas tiene un impacto significativo en la economía guatemalteca. Estos fondos contribuyen a reducir la pobreza, mejorar el acceso a servicios básicos como educación y salud y en muchos casos representan una fuente de financiamiento importante para proyectos de emprendimiento y desarrollo local. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Pero las remesas también representan una trampa. ¿Por qué? Veamos. Por su presencia a esta importante El asamblea. presidente del Consejo hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, publicó en su cuenta de Twitter una publicación de la revista Américas, en la cual destaca que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha caído en la trampa de las remesas familiares, así como los anteriores gobiernos. El sector privado asegura que es muy peligroso que el país siga dependiendo de los dólares que envían los hondureños que están en el extranjero. Lo reiteramos, no solo es el gobierno de doña Xiomara, todos hemos caído en eso, pero también decíamos que en el 2019 el 22% de la economía eran remesas. Y estamos diciendo que hoy el 28% de la economía son remesas. Entonces cada vez más hay una mayor dependencia de la economía de las remesas, pero si además esas remesas se las consumen nada más y no se invierten, entonces el retorno es nulo. Y por lo tanto, todos estamos cayendo en la trampa, de hecho, ¿verdad? No solo doña Xiomara, en general. El país. ¿Y cuál es el peligro de que se corren esto?
Bueno, ¿qué pasaría si llegara a caer excesivamente las remesas o empezaran a bajar dramáticamente? Imagine lo que le pasaría a la economía. Tomando en cuenta todas estas políticas migratorias que están tomando Estados Unidos también. Pues esas agravan más bien la situación. La preocupación del sector privado es que el flujo de remesas ha reflejado una rebaja y las políticas migratorias que está tomando los Estados Unidos podrían provocar que éstas bajen aún más, afectando la estabilidad económica del país. En síntesis y de manera muy resumida, lo que significa es que el país cada vez se vuelve mayormente de las remesas, un flujo de ingresos que no depende de lo que nosotros producimos o hacemos, sino pues de la capacidad de nuestros migrantes de estar enviando remesas al país. ¿Por qué es una trampa? Porque eventualmente este flujo de remesas que sostiene el país podría desaparecer y por lo tanto entonces hacer que la economía hondureña se caiga en buena parte. Estamos hablando de que 1/3 del consumo en el país, de la producción del país, se explica por el flujo de remesas. Es no tanto así por elementos como nuestra producción, nuestras exportaciones, es decir, elementos que sí generan productividad para el país, generan empleo, generan riqueza y en este caso pues las remesas no están siendo utilizadas en esto, porque también la mayor parte de estas remesas se utiliza para el consumo. Cerca del 87% de las familias que reciben una remesa la destinan únicamente para su consumo básico. En la actualidad el flujo de remesas crece en un ritmo del 13%, cifra inferior a la del 2022, que fue del 22%. Y si siguen cayendo el envío de esos recursos, la estabilidad económica del país está en riesgo, aseguran los empresarios, porque las remesas familiares representan el 29% del total de los ingresos que tiene Honduras. En cámaras, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Miembros del Consejo de Atención y Protección CAP avanzaron con los lineamientos para la puesta en marcha del sistema de búsqueda de migrantes desaparecidos. Se contempla que en los próximos días se dará a conocer a la población con el fin de agilizar la búsqueda de migrantes que han desaparecido en la ruta migratoria. Hoy el CAP tuvimos una buena participación de todas las instituciones donde vimos el mecanismo de un protocolo de mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. Es importantísimo este protocolo porque con eso ya empezamos a dar ya esa validación, esa respectiva búsqueda tanto de personas vivas como de personas desaparecidas o que están en todavía una condición que no sabemos realmente en cómo están. Queremos mandar ese mensaje a las familias, a las personas que han tenido familiares desaparecidos lastimosamente en ese trayecto de llegada de búsqueda de los Estados Unidos, y con este protocolo ya empezaríamos ya a poder trabajar como CAP, a poder darle esa respuesta tanto a las personas de las familias que andan buscando realmente en dónde están. Seguimos insistiendo y buscando que ojalá sean vivas, pero lamentablemente si no es en estas condiciones, ya junto con otras instituciones vamos a poderles darles una búsqueda y saberles dar una respuesta. Reforma migratoria, abajo las deportaciones.
Ya se cumplió 11 años de la puesta en marcha del Programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia, conocido como DACA, y en la que ha ayudado a los jóvenes inmigrantes a acceder a trabajos mejores remunerados y oportunidades educativas. A su vez, los ha protegido de una deportación, pero está sufriendo un estire y encoge, pues nuevamente una corte en Texas está estudiando la legalidad y los beneficios de cada uno de ellos. Fue el resultado de nuestra comunidad y del movimiento inmigrante haciendo una demanda que hubiera algo, que hubiera una protección para nuestra comunidad. Pero hoy estamos aquí para resaltar las vidas de aquellos que no tienen DACA, porque los que tienen DACA es una minoría comparado a los 11 millones que no lo tienen. Hace 11 años nuestra comunidad fue la que recibió el alivio, pero fue corto. Y en ese alivio corto podemos recordar que 11 años son pocos comparados a los 40 años que fue la última vez que hubo una legalización y a los 11 millones de personas que están en este país y que necesitan alivio. Yo personalmente tengo DACA y me siento muy bendecida de tener esta protección, pero también con mucha frustración que el resto de nuestra comunidad no puede tener las protecciones de un programa como DACA, y aún es corto porque sabemos que nuestra comunidad merece una legalización. Texas en este momento, hace unas cuantas semanas, se presentó de nuevo si es legal este programa. Entonces esa cuestión, ¿verdad?, en la corte. Esperamos que el Judge Hannon de Texas, que tomó este caso, va a determinar si es legal este programa o no, pero no se termina la pelea ahí. Va a seguir adelante hasta la Corte Suprema y esperamos que pueda llegar a la Corte Suprema en el año 2024. Entonces no podemos esperar hasta que se pueda determinar si es legal o no legal. En este momento necesitamos una solución. Por su parte, los que han estado bajo esta modalidad lamentan el poco interés que han mostrado las autoridades por resolver su situación legal y temen que las políticas antiinmigrantes puestas en marcha en algunos estados de los Estados Unidos puedan afectarles. Yo también, como muchos, somos recipientes de DACA y estamos luchando junto con todos ustedes para llegar a ese momento donde tenemos la lucha de ser ciudadanos. Nuestro deseo cuando llegamos aquí tener esa legalización para poder ser protegidos como todos están aquí en los Estados Unidos. Con nuestras voces luchamos para que ustedes nos oigan y luchen junto con nosotros. De acuerdo a las estadísticas, cerca de 400,000 jóvenes que son elegibles para este programa no han tenido una respuesta, lo que pone en riesgo su futuro. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Tras llegar a Estados Unidos, la búsqueda de un estatus migratorio legal está llena de incertidumbre para numerosas familias migrantes que emprenden el viaje sin la debida documentación. El sueño americano es un anhelo para numerosos latinoamericanos, aunque no tengan la debida identificación. La frontera entre México y Estados Unidos es un paso hacia esa dirección, pero una vez en territorio estadounidense, los desafíos apenas comienzan. Bueno, me ha tocado pasar por todo, trabajar de todo y por más que sea buscar un papel, algo legal, algo para poder darle un futuro a mis hijos, para poder estar honradamente, para poder tener un trabajo, para poder tener algo. De lo que venimos careciendo no es mentira, venimos de hambre, de trabajo, de llegar aquí no es fácil. Nicole Morales es venezolana y fue testigo junto a sus hijos del paso fronterizo de cientos de migrantes. Ahora se enfrenta a la incertidumbre de cómo sobrevivir mientras aguarda respuesta a su petición de asilo. El no tener un trabajo es como lo más difícil. Un techo seguro es lo que uno busca siempre. Y si no tienes trabajo, no tienes cómo pagar ese techo seguro. Nicole es una de las muchas madres que temen por la vigencia de una nueva ley en Florida que restringe el trabajo de migrantes irregulares en diversas áreas, como el campo, la construcción o el servicio doméstico, entre otras. Un reglamento aprobado por una mayoría republicana en la legislatura estatal y que es cuestionado por algunos líderes del mismo partido. Creo que eso se le fue la mano un poco en ese sistema, pero sí entiendo por qué la implementaron.
René García fue senador republicano de la legislatura de Florida y considera que existe un problema en la frontera sur estadounidense. Y hasta los propios inmigrantes que están aquí se dan cuenta que es demasiado lo que está pasando ahora y los recursos en este país, aunque hay muchos, se están limitando ahora en estos momentos. Vemos ahora en el condado de Miami-Dade County que los albergues están todos repletos. Vemos lo que está pasando en las escuelas ahora. Al respecto, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden afirma que ha disminuido la entrada irregular de migrantes en 70% desde mayo y supervisa a través del Departamento de Seguridad Nacional las ampliaciones importantes de vías legales de ingreso. José Pernalete, Voz de América, Miami. En el 2021, un juez declaró ilegal el programa DACA al dictaminar que este no había sido sometido a los periodos de notificación y comentarios públicos exigidos por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Una situación que provocó que muchos jóvenes amparados a este beneficio no pudieran acceder más. La incertidumbre sobre el futuro de este esquema ahora ha tomado más fuerza, ya que se encuentra en revisión luego de que 9 estados liderados por Texas pidieran su cancelación definitiva, tras justificar que han gastado varios millones de dólares para su ejecución. Definitivamente considero que DACA sí está en peligro. La razón es porque la Constitución de Estados Unidos es muy clara y dice que el Congreso tiene exclusividad jurisdicción sobre leyes migratorias. En este caso, DACA fue creado por el expresidente Obama en el año 2014-2015 respectivamente. Entonces, porque fue hecho por la ejecutiva, o sea, el expresidente Obama, y porque la Constitución dice que solamente el Congreso puede hacer leyes federales, considero que DACA sí corre peligro en estos momentos porque, según la ley y según la Constitución, DACA podría ser no constitucional. Una reforma migratoria o un cambio de ley al registro podría ser la salida para la permanencia de los jóvenes en los Estados Unidos. El problema es que cuando seguramente diga el juez que DACA no es constitucional, los recursos legales es que se va a ir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Eso no significa que es el fin de DACA, simplemente significa que DACA está en peligro como siempre ha estado. Por eso, ahorita la administración Biden tiene que tener liderazgo y hacer una reforma migratoria, porque sin eso, DACA está temblando todos los días. Se estima que la edad promedio de los cerca de 600,000 personas que están bajo el estatus del DACA es de 29 años, con un promedio de permanencia en el país de 24. Muchos de ellos se han desarrollado en diferentes campos laborales, siendo una base fundamental para el desarrollo de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y con la meta de evitar nuevos campamentos frente a los puertos fronterizos, autoridades en Tijuana instalaron un módulo para orientar a quienes buscan asilo en Estados Unidos. Familias de distintas naciones van de una garita a otra en Tijuana, buscando asilo en Estados Unidos. Hay compromiso de inventar más citas, ahorita son 300. El director de atención al migrante se refiere a las citas mediante la aplicación CBP One, la alternativa ofrecida por la administración Biden. El lugar donde el mes pasado improvisaron un campamento ahora está cercado y vigilado por agentes de la Guardia Nacional y Migración Mexicana. Ahí solo pueden esperar quienes estaban en un campamento que fue desmantelado a cambio de procesar a sus ocupantes paulatinamente. Otras autoridades coadyuvantes los van a estar llamando para que se acerquen y estarlos procesando con CBP. Este hombre de Tayikistán dijo que, aunque lentamente, sí están cruzando para pedir refugio. Pero ya nadie más se agrega a esa lista y quienes llegan deben usar la aplicación digital. El gobierno mexicano registra un incremento de gente proveniente de las exrepúblicas soviéticas. Debido a la tardanza para obtener una cita, algunos exceden el tiempo permitido para estar en el país. Si traen la cita de CBP One se les respeta. También instalaron un nuevo módulo no muy lejos de la entrada peatonal. Podemos canalizar los albergues y también detectar casos de urgencia que puedan ameritar a una excepción a la cita de CBP One. Algunos requieren ayuda para procesar su petición mediante el teléfono. Todo andado por aquí a ver quién me puede ayudar y precisamente me dijeron de este lugar que aquí me podían ayudar. ¿Y resolvió y acá? Ya me confirmaron la cita, todo está excelente, ahora estoy bien contenta. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Algo difícil desde el principio, pero si uno se propone una meta y lo logra y viene uno enfocado a lo que quiere, lo hace.
El deseo de superación personal y darle una mejor calidad de vida a su familia fueron algunos de los motivos que impulsó hace 5 años a Fresley Villagrán a dejar su país natal, Guatemala, y emprender su ruta hacia los Estados Unidos de manera irregular. El proceso de adaptación ya en el país norteamericano no ha sido fácil, pues le ha tocado enfrentarse a situaciones muy difíciles. Las dificultades han sido, en primer lugar, el idioma, empezar de cero, porque uno no conoce lo que es el trabajo duro acá, ¿verdad? Uno en sus países puede ser uno licenciado y venir aquí a caer a cosas de la construcción. Es un cambio radical y muy diferente, duro, pesado, pero si uno se propone metas, uno lo puede lograr. ¿Fue difícil dejar a tu familia en Guatemala, esa separación todo este tiempo? ¿Cómo ha sido? Ha sido muy difícil. De por sí, pues dejar a mi hijo fue lo que más me dolió, mis padres, mis hermanos. Pero, como le digo, si uno se fija una meta, que valga la pena por ellos. Para lograr una estabilidad económica ha tenido que desenvolverse en algunas áreas de trabajo, desde construcción hasta lograr especializarse en el área de mantenimiento. Oportunidad que le ha abierto paso para poder impulsar su propia empresa. Acá, bendito Dios, tengo ahorita mi compañía, lo que es de aire acondicionado. Con eso, bendito Dios, he sobrevivido acá y siempre apoyo a mi familia y como a mucha gente también por medio de fundaciones, tanto aquí en Estados Unidos como en Guatemala he apoyado a un montón de gente. Fresley forma parte de los más de 1.5 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos y que son una pieza fundamental para el crecimiento económico de su país. Pues de acuerdo a información, en los primeros 5 meses de este año, el país centroamericano ha recibido más de 7.796 millones de dólares en envío de remesas, lo que significa un crecimiento del 10.7%, superando a la de años anteriores. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Miles de personas que esperan en la frontera mexicana para pedir refugio en Estados Unidos se alojan en albergues de la sociedad civil, pero sin apoyo oficial a veces solo alcanzan a darles un techo. Verónica Alvarado se esmera a la hora de preparar la comida. Tenemos 80 pollos. Se van a hacer en mole, otros se van a hacer en ensalada de pollo. Le digo, depende de cada albergue. De la cocina de la Fundación Binacional Tijuana Sin Hambre sale el plato principal para casi una veintena de albergues para migrantes. Menos del 10% de los albergues de la ciudad reciben fondos gubernamentales. Nos unimos para hacer despensas que le dábamos a familias enfermas de COVID. De esos refugios llegan a recoger las bandejas con cerca de 3,000 comidas diarias. El gobierno de Tijuana calcula que en los albergues de esta frontera hay unos 5,000 migrantes esperando cruzar a Estados Unidos. Un platito de alimento, un vasito de agua es una gran diferencia para ellos. A veces, el hambre está en un campamento o entre los muros que separan a México de Estados Unidos. ¡Burritos y agua gratis! Hasta ahí van a combatirla. Difícil, pero si se pone el corazón, todo sale. Lo hacen voluntarios y empresas de ambos lados de la frontera que donan recursos o su tiempo. Somos como un puente entre la bondad y la necesidad. En 2019, con la caravana centroamericana, miles quedaron varados en Tijuana buscando asilo. Fue cuando la organización World Central Kitchen del chef español José Andrés llegó a atenderlos. Se retiró cuando consideró que ya no era una emergencia humanitaria. Sin embargo, la necesidad ha ido en aumento y esta fundación fronteriza ha tenido que incrementar el esfuerzo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital.
La sequía y el cambio climático provocan el desplazamiento de migrantes en Centroamérica. Es un riesgo porque hay amigos que se han ido y han fracasado por buscar una buena para sobrevivir la familia. Félix Cáceres ha migrado en varias ocasiones debido a las constantes pérdidas en sus cultivos a causa del cambio climático y la sequía. Para la Agencia de la ONU para los Refugiados en Honduras, ACNUR, es difícil precisar datos sobre peticiones de refugio por cambio climático, dado que las mayorías son por violencia. Eso es muy complicado de evaluar porque no hay un dato que diga usted es desplazado por cambio climático. Lo que hay es una realidad en el planeta, ¿no? El cambio climático es una realidad que se está agudizando en términos del impacto. El más reciente informe anual de ACNUR contabiliza 35 millones de refugiados en el mundo, es decir, personas que han cruzado una frontera para llegar a un lugar seguro. 3 países de las Américas, Estados Unidos, Costa Rica y México, se encuentran entre los 5 principales receptores de nuevas solicitudes de asilo en el mundo. Emprender una ruta migratoria implica riesgos y en ocasiones se ven obligados a regresar, a recibir amenazas o cuando sus condiciones de vida empeoran. He migrado porque a veces es duro para uno cuando, digamos, uno tiene familia, ¿va? Niños que están pequeños y todo esto para uno se le hace muy difícil. Celis señala que en Centroamérica, Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ACNUR en Honduras contabiliza un registro de 160 solicitudes de refugio por violencia, persecución o inseguridad. El año pasado se registraron 110 de diferentes nacionalidades. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Cientos de personas volvieron a salir a las calles de Florida para protestar contra la ley que criminaliza a los indocumentados. Varios grupos pro-inmigrantes ya anunciaron que van a interponer una demanda para bloquear esta legislación promulgada por el gobernador. Son inmigrantes indocumentados, protestan contra la nueva ley SB 1718 de Florida, que entró en vigor este sábado 1 de julio y que, entre otras cosas, castiga con hasta 15 años de prisión por trasladar a alguien sin papeles al estado de Florida. Terrible, terrible, de verdad. La gente está muy preocupada, muchas familias moviéndose del estado porque esta ley es cruel. El uso de identificaciones diferentes a las de Florida ya no son válidas, los hospitales tienen que reportar a los migrantes indocumentados y las empresas con 25 o más empleados quedaron obligadas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Los migrantes argumentan que ellos simplemente están haciendo el trabajo que otros con papeles no quieren hacer. Los que trabajan en construcción, los que trabajan en el campo, los que trabajan en las casas, mujeres y hombres, somos nosotros los inmigrantes los que trabajamos aquí. Pocas horas después de que la ley quedara activa, grupos proinmigrantes anunciaron que próximamente presentarán una demanda. Denuncian que es una ley que amenaza los derechos de las personas. Aquí no se trata de que esté del lado de los indocumentados, esté del lado de la justicia. Y lo que está haciendo Ron DeSantis es inconstitucional. Y mientras prevalezca la democracia en este país, le vamos a demostrar a él que sus leyes son inconstitucionales. El gobernador defiende que la ley solo pretende luchar contra el tráfico humano y las políticas migratorias de Biden, mientras los activistas hacen un llamado para seguir en la lucha. Hay que luchar y vaya, lo que nosotros queremos es trabajar y salir adelante y no venimos a robar. Mientras tanto, las organizaciones proinmigrantes aseguran que van a seguir movilizándose con un objetivo, el de revocar esta ley del gobernador Ron DeSantis. Anthony Belchi, Voz de América, Homestead, Florida. Representante con nosotros. Ahora veamos un análisis desde El Salvador sobre esta ley considerada por muchos anti-inmigrante. La entrada en vigencia de la ley SB 1718, o también conocida como ley anti-inmigrante, ha comenzado a acrecentar la preocupación de la comunidad indocumentada en la Florida, quienes consideran que vivir en este estado se ha vuelto insostenible. Y es que organizaciones que defienden los derechos de los migrantes estiman que esta legislación afectará a miles de indocumentados, pero también representará daños para la economía del estado. Se estima que aproximadamente hay 800,000 trabajadores migrantes indocumentados en todo el estado de la Florida. De estos, el 25% está siendo afectado en el área de la construcción, igual que en las cosechas, en el campo hay otro 20%. O sea, es un golpe muy fuerte no solamente a la población migrante, sino los efectos que pueda provocar en la economía del estado. Ya se habla de familias, de personas migrantes indocumentadas
que ya fueron detenidas y han sido deportadas. La ley firmada por el gobernador y aspirante presidencial Ron DeSantis obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a que confirmen el estatus legal de sus empleados a través de un sitio web. De no hacerlo por este medio, los empleadores podrían ser sancionados con la revocación de sus licencias e incluso penalidades más severas. Esta situación genera críticas de diversos sectores, quienes cuestionan la deuda que el gobierno norteamericano tiene a fin de garantizar soluciones reales para los migrantes. Si tuviéramos una reforma migratoria profunda que orientara todos sus componentes al respeto de los derechos humanos, no estuviéramos viendo estas leyes de estados que, como no tienen una herramienta, una ley migratoria de acuerdo a las nuevas realidades, tienen toda la libertad de implementarla. Es de recordarle tanto al presidente Biden y todos los otros presidentes que han pasado, que se han comprometido con la ley migratoria y no la han realizado. Esto debe ser un punto de agenda tanto para la población latina que vive en Estados Unidos como todos los países de origen. Adicionalmente, la SB 1718 también castiga con penas de hasta 5 años de cárcel y multas de $5,000 por persona a quienes transportan por primera vez a migrantes en la Florida, y de reincidir estarían siendo sancionados con condenas de hasta 15 años de cárcel y multas de $10,000 por persona. Pero las implicaciones de esta normativa también alcanzan a quienes viven fuera del estado, ya que un migrante con licencia emitida en otra ciudad no podrá conducir aquí si no comprueba su estatus legal antes de obtenerla. Y es que con estas restricciones, los expertos hacen una contundente recomendación: no viajar a la Florida. Creo que un llamado en este momento de emergencia es pedirle a la población que no llegue a la Florida. Que tenga mucho cuidado, y si es un trabajador indocumentado en la Florida, que tenga mucho cuidado y que tenga una conversación directa con sus contratistas, y ellos le van a saber recomendar de la manera como se puede funcionar en este periodo inicial de la puesta en marcha. La nueva ley también representa problemas para los pacientes que hacen uso de los servicios de salud, pues los hospitales que atienden a pacientes amparados en el Medicaid deberán incluir en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un enfermo es o no un ciudadano estadounidense, algo que es inaceptable para los defensores de los derechos de migrantes. Este es un reporte de Fernando Morales. Y el gobernador de Florida y aspirante a la Casa Blanca, Ron DeSantis, presenta propuestas migratorias en Texas, un estado clave para conseguir el apoyo republicano y que históricamente se interesa en estos asuntos. Con una propuesta enfocada en la inmigración, el actual gobernador de Florida intenta ganar el apoyo de Texas, un estado clave para cualquier republicano que aspire a la presidencia de Estados Unidos. Es humillante como país no tener control sobre nuestro propio territorio. Por la negligencia de la administración Biden, por sus fallas intencionales, esta frontera está controlada por los cárteles mexicanos de droga. Vamos a construir un muro fronterizo. Los muros funcionan. Tomando la inmigración como punta de lanza en su campaña, propuso también acabar con la ciudadanía automática para los nacidos en territorio estadounidense. La Corte Suprema se ha pronunciado sobre eso varias veces y es una cláusula de la 14ª enmienda, así que creo que es completamente retórica. Quien quiera que sea el presidente necesitará una legislación del Congreso para lograr que se haga algo integral sobre la inmigración, y no sé si vaya a pasar. Llevamos décadas con este problema. Se necesitan 60 votos en el Senado para aprobar cualquier legislación importante, lo que significa que los republicanos tendrían que permanecer unidos y obtener al menos 10 votos demócratas. Eso no es probable en ningún tema polémico. El discurso de DeSantis se mostró alineado al del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien por tercera vez ocupa el cargo, y al del expresidente Donald Trump, quien en 2016 y 2020 recibió el 52% del apoyo del estado. El gobernador de Florida realmente está imitando el tono que el expresidente Trump ha tomado durante varios años, porque ve que es un tema ganador para los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Vamos a un nuevo corte y ya regresamos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario.
Te esperamos. Y hay nuevas noticias sobre los menores migrantes que se encuentran en los Estados Unidos separados de sus familias. Autoridades migratorias de Estados Unidos dictaron nuevas instrucciones que permiten a menores no acompañados en refugios resguardados por autoridades de ese país realizar llamadas telefónicas de al menos 50 minutos de lunes a viernes con padres u otro familiar en cualquier lugar de ese país norteamericano y fuera de este. Las normas fueron actualizadas por la Oficina de Reubicación de Refugiados de ese país. Anteriormente solo se les permitía llamadas cortas de 10 minutos 2 veces por semana. Además, se incluyen para los menores llamadas de al menos 45 minutos en días festivos, fines de semana y cumpleaños del niño, y cuando el infante se encuentre en situación de emergencia, puede utilizar el teléfono de manera indefinida para comunicarse con sus familiares. Según las estadísticas, son 6,000 menores no acompañados que se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses, y en más del 80% de los casos, un niño no acompañado tiene un familiar en Estados Unidos y en casi la mitad de los casos es un padre o tutor legal. Para los menores que no tienen con quién comunicarse, las medidas son otras, a través de apoyo de actividades diversas para mantenerlos ocupados y entretenidos. La recomendación para que se tomen estas medidas por parte del país la realizó el Grupo Médico de los Derechos Humanos en 2022 al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Informó Moisés Bonilla. Migrantes asiáticos fueron rescatados en mar abierto por las autoridades colombianas cuando eran transportados en una embarcación ilegal cerca de la frontera con Panamá. ¿De dónde viene? Los migrantes asiáticos rescatados por la Armada de Colombia intentaban llegar a Panamá navegando para luego seguir hacia Estados Unidos, pero la maniobra por poco termina en tragedia. La Armada de Colombia, a través de la estación de guardacosta Jurabá, en cumplimiento de su función de salvaguardar la vida humana en el mar, logra el rescate de 30 personas, entre hombres y mujeres de nacionalidad china, en condición de migración. El evento sucedió en el área general de Cabo Tiburón. La intención de estas 4 mujeres y 26 hombres era cruzar la frontera entre Colombia y Panamá a mar abierto por el departamento del Chocó, uno de los pasos ilegales. La Fuerza Naval de Colombia nos ha ayudado a solucionar muchos problemas y nos provee con recursos médicos, con café y con pan. Nos hacen sentir a salvo y en paz. Gracias. Dios los bendiga. Según las autoridades locales, muchos de los migrantes se atreven a cruzar de esta manera por falta de documentos que deben presentar en las oficinas de movilidad segura para su registro. Centros de atención al migrante, donde obviamente lo que van a ver son restricciones para el paso de migrantes. Entonces, ahí en esos centros de atención se les va a pedir unos documentos y muchos de ellos no van a tener esos documentos. La embarcación ilegal era tripulada por 3 colombianos que fueron capturados y serán judicializados por tráfico de migrantes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón al gobierno del presidente Joe Biden sobre una de sus políticas migratorias que había sido bloqueada por un juez federal. El alto tribunal rechazó interrumpir una norma que da prioridad a la deportación de inmigrantes indocumentados que representan un mayor peligro para la seguridad pública. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿A quiénes se va a deportar ahora con mayor urgencia? Veamos. La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón al gobierno del presidente Joe Biden sobre una de sus políticas migratorias que había sido anteriormente bloqueada por un juez federal. El alto tribunal rechazó interrumpir una norma que da prioridad a la deportación de inmigrantes indocumentados que representen un mayor peligro para la seguridad pública. ¿Pero qué significa todo esto? ¿A quiénes se va a deportar ahora con mayor urgencia? Lo vemos esta semana en Panorama. Empecemos por el principio. ¿Qué ha pasado exactamente? Los estados de Luisiana y Texas habían argumentado que la Ley Federal de Inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar, incluso a aquellos que significan escaso o ningún riesgo para la seguridad pública.
Ahora, el Tribunal Supremo desestimó este recurso al reconocer que no hay dinero ni personal suficiente para deportar a los 11 millones de personas que se encuentran sin autorización legal en el país. Básicamente lo que esto indica es que la Corte Suprema en este caso falló a favor del gobierno federal, dándole al gobierno federal su autoridad federal para poder determinar a quiénes y cómo son deportados la mayoría de las personas que tienen en este país de manera indocumentada. En su resolución final, el juez Brett Kavanaugh señaló que el Poder Ejecutivo no tiene otra alternativa que la de establecer prioridades en la aplicación de la ley migratoria. Eso es porque el Poder Ejecutivo invariablemente carece de los recursos para arrestar y juzgar a cada violador de cada ley y debe reaccionar y ajustarse constantemente a las necesidades siempre cambiantes de la seguridad y el bienestar público del pueblo estadounidense. Dejando de lado estos tecnicismos, preguntamos a un experto migratorio sobre qué ocurrirá a partir de ahora. Ya cuando tome efecto ese memo que emitió el presidente y su administración, ya van a poder decidir cómo y cuándo se pueden deportar los inmigrantes, cuáles casos van a ser prioridades y cuáles no. El caso se centra en una directriz del Departamento de Seguridad Nacional emitida en septiembre de 2021 que suspendió las deportaciones salvo en casos de individuos que hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o que representaran amenazas graves a la seguridad pública. La directriz había actualizado una política establecida durante la presidencia de Donald Trump, la cual ordenaba deportar a personas que se encontraran en el país sin autorización, sin importar sus antecedentes penales o lazos comunitarios. Todos los estadounidenses están siendo afectados por inmigración indocumentada sin control. Agota los recursos públicos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, elogió la decisión de la Corte Suprema afirmando que permitiría a los agentes de migración concentrar recursos limitados en aquellos que representen una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Bajo ningún precedente es posible que el gobierno pueda deportar a todas las personas que están aquí indocumentadas, ni tampoco que se le pueda negar a todas aquellas que llegan a la frontera negárseles entrar a Estados Unidos. Actualmente, y según datos oficiales, el Servicio de Inmigración y Aduanas tiene 34.000 camas para los detenidos y más de 4 millones de inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular en su carga de casos, incluidas 327.000 personas con antecedentes penales. Es por eso que la última decisión del Supremo provocó inquietud en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Esto está suponiendo una carga tremenda para Texas y Luisiana. Es difícil imaginar cómo la Corte Suprema puede decir que estos estados no tienen capacidad para representar los intereses de la gente. Un país es un país solo si tiene fronteras, y este país es posiblemente el único del mundo que ha decidido que las fronteras no importan. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.